Buen día, estudiantes, ¿qué tal? Ojalá se encuentren muy bien. En esta clase vamos a revisar un ejemplo del tema de cosenos directores. El ejemplo dice lo siguiente: hallar los cosenos directores y el ángulo de dirección de la recta que tiene puntos en A 3, menos 4,6 y B 5,2,3. Además, vamos a realizar la gráfica. En este caso estamos hablando de encontrar dos cosas. Una son los cosenos directores y los ángulos de dirección de esta recta. Como podemos ver, la recta se trata de una recta en tres dimensiones. Es por eso que tiene tres componentes. Para encontrar los cosenos directores vamos a utilizar estas fórmulas. Como estamos hablando de tres dimensiones, vamos a necesitar estas tres fórmulas. Los cosenos directores básicamente son ángulos que se forman cuando unimos el vector, o sea, las dos coordenadas, que sería la A y la B, las unimos, eso nos forman un vector, y los cosenos directores son ese ángulo que forma ese vector respecto a cada uno de los ejes. Como estamos hablando de tres dimensiones, sería el eje X, Y y Z. Entonces, aquí tenemos nuestras tres fórmulas. Después, para empezar a utilizarlas, como podemos ver, estamos hablando de notación de geometría analítica. Entonces tenemos x1, x2 y pues eso lo vamos a denotar con nuestras dos coordenadas. Vamos a poner nuestras dos coordenadas, lo que es A y B, y después vamos a enunciar quién sería x1, y1 y z1. Como podemos ver, x1, y1 y z1 son las coordenadas de mi primer punto. El número 3 sería x1, menos 4 sería y1 y 6 sería z1. Y para el punto B, las tres coordenadas, 5 toma el valor de x2, 2 sería y2 y 3 sería z2. Entonces, como ya tenemos qué número es cada componente, únicamente lo vamos a sustituir en nuestras fórmulas de cosenos directores. Como podemos ver, en el primer coseno, que es alfa, este nos sirve para encontrar alfa, únicamente vamos a sustituir de esta manera. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba dice x2 menos x1. Si nos damos cuenta, x2 vale 5 menos x1 que vale 3. Eso queda en la parte de arriba. En la parte de abajo, si nos damos cuenta, tenemos la raíz de x2 menos x1 cuadrado, y2 menos y1 cuadrado, z2 menos z1 al cuadrado. Esto, si nos damos cuenta, se trata de la distancia entre dos puntos. Esta fórmula se trata de una fórmula para encontrar distancia entre los dos puntos. Entonces, podemos concluir que en la parte de abajo va la distancia del punto A al punto B. Y si nos damos cuenta, únicamente se hizo la sustitución. x2 menos x1 sería 5 menos 3. Luego y2 menos y1 sería 2 menos 4, porque y1 tiene el valor de menos 4 y es por eso que queda menos menos, es el menos de la fórmula y el menos del y1. Y por último la fórmula dice z2 menos z1 sería 3 menos 6. Ya acomodadas las componentes, realizamos las operaciones. En la parte de arriba 5 menos 3 queda 2. En la parte de abajo 5 menos 3 queda 2 al cuadrado. Menos por menos es más, sería 2 más 4, sería 6 en la parte de y. 3 menos 6 sería menos 3. Después resolvemos lo de abajo, porque el 2 únicamente lo arrastramos exactamente como está. 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado es 36 y menos 3 al cuadrado cambia a positivo y es 9. Después, siguiente paso, nos quedaría 2 en la parte de arriba y abajo la raíz de la suma de estos números. Si realizamos la suma sería 49. Entonces, como la raíz de 49 es 7, podemos llegar a la conclusión de que 2 séptimos es igual a 0.2857. Y este de aquí es nuestro coseno director, que es lo primero que me pregunta el ejemplo, hallar los cosenos directores.
Los cosenos directores es este numerito en amarillo. Y voy a realizar lo mismo para beta y para gamma. Y si nos damos cuenta, la fórmula es muy parecida a la que apliqué con alfa. Lo único que cambia es en la parte de arriba y2 menos y1 y en la de gamma z2 menos z1. Entonces realizo la sustitución, y2 menos y1, y2 vale 2, menos y1 que vale menos 4, me queda 2 menos menos 4. Y abajo, como pueden darse cuenta, ya no vuelvo a hacer todo el procedimiento de la distancia entre dos puntos. Únicamente voy a pasar el 7 o la raíz de 49, que es exactamente lo mismo que obtuve arriba. Y también va a ir lo mismo en gamma. Entonces, en la parte de arriba, menos y menos es más, y me va a quedar 2 más 4, 6, y la raíz de 49 es 7. Y por último, en su forma decimal, 0.8571. Y este es mi segundo coseno director. Después con gamma sustituyo z2 menos z1, sería 3 que es z2 menos z1 que es 6, y abajo la distancia entre dos puntos. Y aquí realizo operaciones, 3 menos 6 sería menos 3, después la raíz de 49 que es 7, y por último el número decimal, que en este caso da un negativo, menos 3 séptimos en su forma decimal, menos 0.4285. Y si nos damos cuenta, ya obtenemos nuestros tres resultados, que serían los cosenos directores. Ahora me falta encontrar el ángulo de dirección y por último la gráfica. Lo hacemos en la siguiente diapositiva. Si nos damos cuenta, aquí estoy colocando los resultados que obtuve en la diapositiva anterior, que era el coseno de alfa, .2857, coseno de beta, .8571, y en gamma era un número negativo, menos .4285. Mediante este numerito podemos obtener el ángulo de dirección. En este caso, como estamos hablando de alfa y al lado tenemos un coseno, debemos de despejar el coseno. El despeje de un coseno es el siguiente: se va a mandar hacia el otro lado, pero se va a mandar en su forma inversa. Entonces me va a quedar coseno inverso del numerito que tengo en esta parte, que es .2857. Entonces alfa es igual a coseno inverso de .2857. Y como resultado, puedo decir que alfa es igual a 73.39 grados. Esto lo podemos hacer en una calculadora científica aplanándole a la tecla Shift y luego a la tecla Cos, y se me marca coseno inverso. Y después pongo el numerito .2857 y obtengo el ángulo. Realizo lo mismo con beta, realizo el despeje de beta, me va a quedar coseno inverso de .8571, igual en la calculadora con Shift y Cos, llego a la conclusión de un ángulo de 31 grados para beta. Y por último, gamma, el despeje de gamma, igual va a ser gamma igual a coseno inverso de este negativo. Cuando tenemos un coseno inverso de un número negativo, el ángulo debe de ser mayor a 90. En este caso, como pueden ver, se trata de gamma igual a 115.37. Y de esta manera queda contestado este ejercicio. Ya por último, realiza la gráfica. La gráfica podemos realizarla en GeoGebra 3D. Si nos damos cuenta, podemos localizar primero el punto A, que es 3, menos 4,6. En este caso, pues aquí lo tengo denotado. ¿Sí? Recordemos que este eje es el eje X, el que está en rojo. Después, el eje verde se trata del eje Y. Y por último, el eje que está en azul se trata del eje Z. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, es en tres dimensiones. Lo podemos graficar en GeoGebra y nos queda de esa manera. Y por último, el ángulo que obtuvimos en esta parte se trata del ángulo respecto al eje X. Como les mencioné al inicio del video, los cosenos directores es el ángulo respecto a cada uno de los ejes. En este caso,
Si nos damos cuenta, se trata del vector que va desde A hasta B, por eso tiene esta flecha. Y el ángulo de 73 es el ángulo que forma con el eje X. Entonces lo que puedo hacer aquí es trazar desde el punto del origen del vector una proyección del eje X. Y en este caso el ángulo que se obtiene en esta parte sería el ángulo de 73, que es respecto al eje X. Después el de 31 es el que se obtiene respecto al eje Z. Entonces del vector al eje Y serían los 31 grados. Y por último también una proyección del eje Z que va hacia arriba desde el origen del vector, y en este caso sería el ángulo de 115.37. Y de esa manera podemos interpretar los cosenos directores. Bien, hasta aquí dejamos este ejemplo. Estaré al pendiente si tienen alguna duda. Nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.